Hola estimados, buenas noches, un gusto de saludarles. Hoy día tenemos una pequeña conferencia, charlita sobre el tema de poder entender por qué nosotros como personas nos cuesta tanto cambiar. Mi nombre es Marian Dávila, yo soy psicólogo clínico, mi postítulo es Trastornos de la Personalidad y también severos, y además de eso trabajo en neurociencia o clase en neurociencia hace harto rato. En realidad esta es una conversación que espero dejarles algunas ideas e inquietudes sobre por qué de repente vamos a terapia y la terapia no funciona o funciona en forma muy superficial. Y es bueno saberlo uno como persona que va a la terapia, y el terapeuta tiene esa dificultad que a veces uno jura que ya logró encontrar la manera de abrir la puerta al cambio, y resulta que en realidad no podemos encontrar la fuerza en nuestro paciente o en la persona con la que trabajamos, y pasan malos momentos, buenos momentos y momentos de mucha inercia. Los invito a que me puedan escribir o puedan compartir para poder tener algunas otras opiniones, si a ustedes les surge estar compartiendo. En esta media horita que vamos a hablar sobre insights superficiales. Los aha moments son estos insights superficiales. Y es bien importante porque en realidad también depende del país, es las distintas formas en que vamos a tener este llamado, el aha moment, en el momento en que me cae la ficha, en el momento en que me cae el tejazo, depende del país en que uno esté. Son esos momentos de insight que de repente uno dice, oh, ya entendí, como que algo se iluminó. Sin embargo, pasa algo en el proceso personal donde eso se diluye. Y se diluye porque en realidad no es tan fácil ir al cambio. Tenemos que enfrentarnos ante varias dificultades personales porque en realidad no hemos sido educados para el cambio. Hemos sido educados de una manera en que tenemos que ejercer ciertas funciones y otras inhibirlas o reducirlas al mínimo, ¿no? No estamos trabajando a nivel personal en el 100% de nuestras capacidades, sino que se requieren de algunas, ¿no? Y muy especializadas en toda área de trabajo. Por lo tanto, nos confundimos de repente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Nos cuesta mucho saber qué es exactamente lo que queremos cambiar. A veces uno puede estar 2 años haciendo terapia con alguien y la persona se mira a sí mismo y se frustra mucho porque sabe que tiene que cambiar, por decirlo de alguna manera, o quiere, pero no haya cómo. Realmente es un tema importante. Ahora, en realidad, en esos aha moments tenemos varias dificultades, ¿no? Cuando llegas a ese momento como de inspiración o que algo realmente tú te das cuenta que es importante, la primera recomendación que podría dar yo, y creo que todos los que son terapeutas o han sido terapeutas o han ido a terapia, es casi tener una libretita para anotar esos aha moments. No los deje pasar. El cerebro de repente tiene estos momentos de iluminación, por decir así, donde la dopamina aparece el placer, el sentido de pertenencia, de encontrar la razón de las cosas, pero las dejamos pasar. Entonces nos preguntamos por qué. Más que preguntarnos por qué, yo diría que hay dificultades en esos momentos de volver los insights profundos. Y muchas veces es un arte del terapeuta o de la misma persona en su diario vivir tomar estos insights y llevarlos al fondo del proceso, ¿no? Ese es el problema de muchas terapias que hoy día nosotros participamos. Bueno, qué decir cuando tenemos terapias que son 8 sesiones de atención al paciente durante todo el año, ¿no? En los sistemas públicos, por eso es tan difícil. Y no estoy diciendo terapias como, dijéramos, la terapia convencional. Creo que esto se puede trabajar en el coaching, creo que esto se trabaja, de hecho en el coaching se trabaja en terapias, dijéramos, integrativas, complementarias, o se puede trabajar desde la psicoterapia dura o una psicoterapia más transpersonal. Hay todas las líneas posibles
Y hasta uno puede trabajar con su propio mundo interno si uno tiene una cierta predisposición innata a escucharse, ¿no? Y a notarse y a hacerse seguimiento a sí mismo. Entonces, sí podría decir que nosotros lo primero que hacemos con un aha moment, un momento de claridad, ¿no? Ese insight, esa chispa de claridad que nos logra, lo ideal es ojalá notarla y ojalá poder darse un espacio para poder llevarla hacia adentro de sí, cuestionar qué es lo que me lleva a ese aha moment, qué es lo que me está mostrando esa luz, ¿no? El rayo que cae en medio de la tormenta para yo poder ver el bosque. Básicamente, de repente, no solamente es que no nos damos tiempo para integrar los procesos, que es bastante común, uno dice, sí, ya que bacán, me di cuenta, y next, y sigue caminando con la moto, pero en realidad también nosotros tenemos algunas dificultades porque por naturaleza lo que no tiene mucha atención durante mucho rato se va de la atención. Nosotros necesitamos pics emocionales, ¿ya? Y eso es lo que nos lleva a terapia también, los pics emocionales. Es una paradoja. Entonces, o se nos olvidan los insights, los momentos de claridad, el fichazo, el tejazo se nos va. O también podemos tener un gran problema que es bastante común, que es la duda en uno mismo. Como, me di cuenta de algo, pero ¿será cierto? Me di cuenta de algo y ¿será real? ¿Será real lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, lo que me di cuenta? Entonces, esa es también una dificultad, ¿no? O se me olvida, no lo integro, o dudo de mí mismo. Y ese dudar de mí mismo ya es un tema que es bastante más común, pero es difícil. Es difícil dudar de uno mismo porque uno empieza a encontrar ahí sus propias heridas, ¿no? Sus propias heridas. ¿Qué es lo que necesitamos para poder salir de un insight superficial, ¿no? De que algo que me doy cuenta que es importante, que yo debería hacer algo por esto y necesito tomar acción? ¿Cómo debería hacer yo? Yo debería entonces quizás anotar, darme un momento para poder procesarlo y permitir la duda, validar la duda, es decir, si yo me voy de mi casa o si en realidad me cambio de país o si en realidad ya termino esta relación o si en realidad no me gustan los hombres, me gustan, o sea, todos los cuestionamientos que yo pueda tener que aparecen de ese aha moment, ese momento de claridad, lo puedes, dijéramos, trabajar de muchas maneras. Validar la duda es muy sano, es decir, no nos vamos a quedar pegados ahí todo el santo día, por supuesto, durante mucho tiempo. Por eso es que a veces es bueno acompañarse, pero hasta puede ser una conversa con un buen amigo que me permita mentalizar, que me permita pensar con él con claridad. Y esas conversaciones, por Dios, que se validan y que se agradecen. Podemos contribuirle a las personas no solamente desde la terapia, podemos contribuirle a la persona de una escucha clara, de una empatía, dijéramos, regulada, ¿no? Parte de la sabiduría que todas las personas tenemos. Obviamente que hay un momento en que para hacer un cambio hay que comprometerse con uno mismo. En realidad uno no se va a ir a comprometer con nadie más, no sé si están de acuerdo conmigo, pero comprometerse con uno mismo tiene que ser una necesidad. Entonces, por un lado me estoy dando cuenta que no es tan fácil cambiar, pero por otro lado tengo que comprometerme. Por otro lado, tengo que comprometerme con uno mismo, porque en realidad, al menos que seas un joven o un niño, menores de edad, dijéramos bajo 18, ahí todavía ellos están para un sistema de desarrollo interno donde van a necesitar soporte. A veces hasta los 22, 23 años es interesante acompañar estos procesos de cambio. Además que es realmente emocionante ver cómo una persona o un niño o un joven cambia. A uno como persona, a uno como mamá, a uno como profesora, a uno como terapeuta, a uno como cuidador, le llena el alma. Por lo tanto, abrirnos a una mentalidad de cambio requiere muchas veces un setting, una forma de trabajar, encuadrarlo, darle una forma a esta manera de poder validar que me di cuenta de algo, que eso significa que tengo que hacer un cambio y que puedo como buscar la manera de hacer esto una necesidad. Cuando el cerebro siente que nosotros necesitamos algo, se pone en orden, se focaliza.
validarlo como necesidad en comprometerse con uno mismo, es como crear el ambiente, el contexto para poder hacer el cambio. Muchas veces le pedimos a las personas que cambien, pero no hay contexto de cambio. No hay soporte. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, si me hubiera pasado esto, si yo hubiera conocido a esta otra persona, si en ese momento hubiera tenido esta opción, habría hecho el cambio? Porque hay que generar condiciones para los cambios. Sí, hay personas que se tiran nomás y les resulta la primera, hay de todo en esta vida, como siempre. O algunos chiquillos que son más osados, otros que son más cuestionadores, otros que le disfrutan y que lo pasan bien haciendo cambio, y otras personas que de verdad es un parto cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos primero canalizar esta necesidad, darnos cuenta que cambiar sería algo bueno, que tenemos que validarlo. Sin embargo, tengo que decir que muchas veces cuando ya decidimos que sí, ya voy a cambiar, ya no voy a comer unas galletas, voy a hacer mis propias galletas por último, pero voy a comer menos, voy a salir a socializar con mis amigas o voy a empezar de nuevo a tomar un curso, alguna cosa que sé que la he dejado, ¿cómo se dice?, atrás y que quiero retomarla, por ejemplo, o algo nuevo que quiero hacer. Por lo tanto, tengo que encontrar esa necesidad, tengo que tener esas ganas y tengo que evaluar si en esas ganas necesito que me apapachen o que me escuchen o que me den valor, que me compartan valor, ¿no? Cuando ya decidimos, puede ser que aparezcan tensiones. Las tensiones pueden ser físicas y pueden ser emocionales. No es tan fácil. En niños y jóvenes vemos más emociones o vemos patrones de respuesta ansiosos, ¿no? Como, no sé, llevo un niño, lo cambio de un colegio a otro, por ejemplo, que he estado viendo, siempre se ven esos casos como medio complicados y el niño queda así como, ¿qué hago aquí? ¿Quién es esta gente? No me gusta, y empieza todo un proceso súper difícil de integración, ¿no? Porque lo que les decía, o sea, integrar es un proceso muy relevante en la vida de la persona, darse cuenta e integrar. En un niño también, y a veces hay que acompañarlo en esa integración a un niño o un joven. Si es que decidiste cambiar, te vas a encontrar con tensiones y con emociones. Va a aparecer muchas veces el dolor que estaba guardado en ese insight, el dolor que estaba guardado en ese momento de decir, no puedo permitir más que me golpeen, o no puedo seguir trabajando con un jefe que está más loco que yo. No es broma, pero sí, o sea, pues realmente hay un momento que tú tienes que salir de un lugar o tienes que tomar una decisión sí o sí, y va a aparecer un dolor. Por lo tanto, cambio a veces representa dolor, cambio a veces representa el miedo, cambio a veces representa ansiedad, y nuestro famoso y maravilloso estrés, que lo tenemos todo el tiempo, estamos viviendo en ese estado de estrés. Todas estas cosas, frustración, dolor emocional, miedo, ansiedad al cambio y estrés, son como estas capas inconscientes, ¿no? que han hecho que no cambiemos. Por lo tanto, ya el hecho de traer la experiencia de la emoción es un patrón de mejora, ¿ya? Es, por decir así, el contexto que necesito para abordar el cambio. Entonces, a veces por eso necesitamos apoyo cuando queremos cambiar, porque vamos a necesitar que aparezca alguien, algo, alguna situación donde yo estas emociones que las tenía incorporadas en mi inconsciente van a aparecer al momento de cambio. Por eso cambiar de repente es rudo sentirse que tengo que cambiar y tengo que enfrentar mi miedo más grande, que es salir de casa, o es tomar una decisión sobre una operación. Muchas cosas que tenemos que hacer, no vamos a enfrentarnos con estas emociones como precursoras de esta tensión que aparece producto de la posibilidad de generar cambio. Así que necesitamos entonces, ¿no?, para poder adentrarnos en este proceso, entender que el insight superficial es la puerta de entrada, y a veces nos demoramos mucho rato en nosotros mismos darnos cuenta de ese insight. Van a aparecer emociones y van a aparecer tensiones, que son la primera capa de trabajo
donde yo necesito darle a la persona o tomar yo como persona cartas en el asunto y buscar herramientas para poder hacer estos cambios, ¿no? Y poder realmente enfrentarlos. Y vamos a necesitar generar una cosa que es muy de la neurociencia del trauma, es el espacio seguro. A veces en el espacio seguro, en esta conversación que les decía terapéutica, en este coach, en este acompañamiento, esta seguridad de que se enfrenta, que se crea junto con la persona, es una relación de soporte y de acompañamiento. Tiene que haber seguridad, tiene que haber seguridad. Sí, vamos a distinguir un poco más allá el trauma, ¿ya? De los espacios de seguridad. Vamos a hacer una distinción acerca del grado de dificultad del cambio, porque todos los cambios va a depender de la persona, el grado de dificultad. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar ese grado de dificultad. La buena noticia en la terapia moderna, por decir así, hablemos 2000, de en adelante, 1999, como que todavía estábamos en las cosas más clásicas, ¿no? 2006 yo ya estaba estudiando neurociencia, y donde nadie le interesaba saber la neurociencia porque era raro, pero hoy día está de moda, igual que el trauma, lo cual es muy bueno, ¿no? Es la época del trauma. Dijéramos, vamos a ver entonces que esta velocidad de cambio va a depender, tiene capas. Cuando aparece la tensión es una capa, bien. Cuando aparece la emoción es otra capa, bien. Necesitamos tener valentía y contención y entender cómo es el cambio. Hoy hay que cambiar, no es solamente un patrón mental, no solamente decirme yo puedo. No, señores, necesitamos descubrir las capas de la cebolla. Siempre hablamos de la famosa cebolla, bueno, aquí estamos viendo las capas. Necesitamos darnos cuenta que la cebolla tiene capas relevantes y que el inconsciente va a estar muy agradecido porque es el que anda estresado más que el resto de lo que pasa acá. El inconsciente va a agradecer la tensión. Es paradójico, pero el cambio va a traernos tensión y el inconsciente va a agradecer la tensión. Por lo tanto, no es que la normalicemos, pero sí la podemos volver objetiva. Estoy tensa porque quiero cambiar. ¿Me gusta o no me gusta? Incómodo, por decirlo así. Si es demasiado incómodo, esa tensión la notamos. Es demasiado incómodo cambiar. Yo a veces lo veo que suben por las paredes y bajan por las paredes. ¿Cómo voy a cambiar? O sea, como que realmente se les hace algo inmanejable porque es tan grande la palabra cambio que realmente si no le decimos, oye, pero ya estar tenso es algo que lo podemos trabajar, que lo podemos abordar, pero ya estás cambiando. Ya estás haciendo contexto de cambio. No podemos decir voy a cambiar porque voy a cambiar. No, señores, es bastante más complejo y es bueno que sea así porque la vida en sí misma funciona así. Por lo tanto, tenemos esta primera etapa de tensión y luego vamos a tener una tensión que se transforma en emociones. Observemos la dinámica de la emoción, es muy interesante. Estamos pasando de una tensión más bien inconsciente, corporal, ¿no? A una tensión más bien límbica de emociones. Estamos activando áreas cerebrales totalmente diferentes. Y a uno le da por la tensión, a otro le da por la emoción, no importa. O llega antes o durante, ese cerebro va a funcionar porque es como la primera marcha, la segunda marcha, la tercera, la cuarta y la quinta. En la primera marcha tenemos la necesidad de validar nuestro cambio. La segunda marcha es transformarlo en una necesidad saludable, mentalmente obviamente, porque el marketing también genera necesidades, terminamos comprando calcetines de Pikachu, no sé, por decirlo algo, o sea, no tengo nada contra Pikachu, pero compramos de repente cosas que no necesitamos, ¿no? Nos volvemos en la necesidad. Debe ser que por eso soy psicólogo y además experto en marketing, y como es paradójico para mí también. Entonces tenemos también que va a aparecer la emoción y la emoción es la segunda etapa y estas emociones son claves
porque son aquellos patrones inconscientes, pero que están a nivel del sistema límbico, donde están adheridos a las memorias. El sistema límbico tiene muchas funciones, por supuesto, y muchas, pero lo más importante es que la emoción me trae una memoria. Entonces muchas veces el cambio no ha sucedido porque hay memorias atascadas en el sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto estoy hablando en cualquier edad, desde el bebé recién nacido que ha pasado por un parto traumático hasta una abuelita que tenga 98 años. El proceso funciona así, por decirlo, por defecto. Entonces aparece la emoción, va a aparecer el dolor, va a aparecer el miedo, va a aparecer la ansiedad y va a aparecer el estrés. Unos tendemos más a una cosa o a otra, pero ya que tú sientas, quiero decir que estás descargando procesos importantes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sentir emociones? Crear espacio seguro. Si yo voy a gritar y patalear porque me doy cuenta de algo y estoy con una emoción atascada y la quiero movilizar, me voy con una amiga o tomo un momento de atención para mí misma en un espacio que de verdad me contenga, me busco una manera de ser acompañado, también puedo buscar relaciones de confianza para que esta expresión emocional pueda movilizarse, porque por eso no estoy pudiendo cambiar. Y muchas cosas las vamos a poder cambiar a pesar de que no esté la memoria específica, porque el sistema puede movilizar estas cargas emocionales, ¿no? Acuérdense que es como mover un mueble de una pieza a otra pieza, de inconsciente a consciente. Luego, bueno, esto es porque nos tenemos que dar tareas específicas. Tenemos que tomar cartas en el asunto con tareas muy específicas, ¿no? ¿Para qué? Para mentalizar. Necesitamos aclarar nuestra mente a través de poderle dar tareas específicas, porque necesito pasar de la emoción al sistema límbico a usar nuestra corteza y sobre todo a nivel frontal. Necesito metabolizar mi emoción, ¿no? Por eso es importante, acuérdense, anotar ese insight. Y uno puede estar masticando la laucha, como se dice por ahí, la semana entera o si quiere un mes y nadie lo está apurando, porque lo importante es que uno cambie. Finalmente haga el insight, ¿no? Haga que este insight se vuelva profundo, porque en eso estamos en esta conversación en que estoy, dijéramos, para con ustedes. Entonces sí tengo recomendaciones: espacio seguro, relaciones de confianza, tareas específicas. ¿Qué hago yo para salir de mi dolor? A veces de repente son más bien experiencias, como lo diría, como más metafóricas, ¿no? Me tengo que separar, entonces voy a sacar las cosas, o sea, tengo que cerrar un duelo, ¿no? Necesito hacer un cambio, estoy en un duelo que no puedo cerrar, necesito hacer cosas, ir a dejar las cosas que ya no son de mi pareja, que ya no las quiero tener, tengo que ordenar mi sala, tengo que empezar a hacer, o sea, voy a trabajar la emoción y la voy a integrar para poder también darle tareas específicas a la corteza para que yo pueda entonces sentir que hago algo por mí mismo y para mí mismo. Sí tenemos que evaluar si necesitamos ser acompañados o no. Es muy clave eso, porque no todos somos iguales. Y a algunos les gusta la terapia, a otros les carga, a algunos les gusta el coaching y me parece fantástico, a otros les gusta el vipassana. Cada persona tiene su camino, el mío en la neurociencia y el trauma, pero perfectamente puede ser una disciplina que te lleve el aikido, o sea, hay muchas formas de movilizar y tomar tareas. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa cuando nosotros notamos que no podemos salir de esos loops y además empeoramos? Ahí es la primera parte donde uno hace un stop y dice, ok, tengo trauma en esta situación, hay algo más profundo, ¿no? Realmente estoy necesitando tener un acompañamiento más especializado. Y muchas veces las personas llegan a sesión con el deseo de cambiar y se encuentran con que están arrastrando, no sé, un elefante arriba de los hombros y no se habían dado cuenta, porque nosotros piensen que el trauma es como esto de neurociencia y trauma.
Como les digo, no llega. Peter Levine ha estado hace 30 años, del año 96, trabajando en esto, y le costó bastante tiempo que lo validaran, porque él se declaraba naturalista, porque lo que se dio cuenta Peter Levine, ¿no?, de curar el trauma, la experiencia somática, es que las personas sí tenían una capacidad de poder elaborar procesos desde el cuerpo. El cuerpo sabe, el cuerpo es capaz de curar junto con los otros espacios intrapsíquicos que el cuerpo tiene. Por lo tanto, hay un momento en que nosotros hacemos algo que es medio extraño, pero se llama así, diagnóstico diferencial. Es decir, está esta persona con el elefante arriba de la cabeza, tiene deseos de cambiar y ha tratado 1000 veces y no ha podido, y ahora quiere poder, pero se siente atascado. ¿Qué es ese elefante? ¿De qué se trata ese problema? ¿Es algo traumático? ¿Es algo de estructura de la personalidad? ¿Es algo de la función de cómo yo soy como persona? Que me cuesta y tengo resistencias. Ahora, vamos a tener 2 tipos de resistencias: las resistencias subjetivas y las resistencias objetivas. Las objetivas es cuando yo me doy cuenta que sí, tengo estrés postraumático, sí, tengo trauma, y sí, o puedo tener problemas en la personalidad, en mi función de la personalidad, en que estoy todavía frágil en algunas cosas, o simplemente mi interpretación de la realidad está teñida por muchas situaciones complejas y me cuesta entender ciertas cosas. Vamos a tener que ver si estoy en condiciones de hacer el cambio. Eso también es algo muy importante. ¿Es esto ahora ya? ¿O puede ser de aquí a cuánto? Programar mi cerebro es bueno en el sentido de que yo me doy un tiempo para hacer mis cambios. En la terapia a veces no puede estar 3 años para un cambio, 4 años, porque estás todo el rato en función de que esa persona haga revuelito. Es como, a veces pienso que cuando uno va a terapia es como cuando le enseñas a los niños a andar en bici. O sea, una buena terapia para mí, o como terapeuta, es sacar las rueditas. Que no sea una persona dependiente de la terapia, que si tiene que tomarse un remedio sea porque no le queda otra, ¿ya? Pero realmente las buenas terapias son como enseñarle a un niño a andar en bicicleta. Viene con rueditas a veces y hay que cuidar y hay que enseñarles a tener ese equilibrio, esa regulación a las personas y darles la confianza de que sin rueditas se puede. Sobre todo cuando tenemos un diagnóstico diferencial, ¿no?, donde tenemos problemas en la personalidad o trastornos, o tenemos algo de neurodesarrollo como un poco de autismo, Asperger, algunos problemas en el aprendizaje, que afectan muchísimo la autoestima y la vida interna de la persona, o del joven o del niño, ¿no? Todo lo que es problemas de aprendizaje, a veces tú dices, ¿por qué la persona no cambia? Porque realmente tiene un TDA, un déficit atencional no tratado, o resulta que la mamá, ¿cuántos pacientes tengo yo? No, es que a mí no me gusta que tome medicamentos, ya, pero no alcanza ni a leer el pobre. O sea, hay que ponerse en el pellejo del otro, en el cuerpo de otro y decir cuánto nosotros podemos ver, hasta dónde es una cosa, hasta dónde es otra. Usar un poco lo que les decía, es una cosa objetiva. Es ser objetivo, y por eso las evaluaciones son complejas. Uno no anda buscando ponerle diagnóstico ni etiqueta a nadie. En general, los buenos diagnósticos lo que te hacen a ti como terapeuta es saber para dónde va la micro, qué tengo que hacer con esa persona. Es totalmente distinto. Acuérdense que muchas personas confunden ya lo que es integrarse en los programas de salud. Yo lo he dicho varias veces en las conferencias. A veces a nosotros nos toca poner trastorno depresivo mayor, CIE 11, número tanto. ¿Por qué? Porque el sistema reconoce ese diagnóstico y por lo tanto eso te permite un acceso a un tratamiento, dijéramos primario, secundario, depende, en los programas de salud, ya que son públicos, ya. Entonces, obviamente que lamentablemente con los años, habiendo tenido nosotros 800 tipos de diagnóstico, hoy día tenemos 40, ponte tú. Entonces, súper ambiguo y ambivalente, y por eso tú decís, pero ¿cuál es tu diagnóstico? Que soy una jirafa.
Ya, pero tiene una cara de canguro, o sea, realmente no es lo que, pero no tenemos, o sea, el DSM-5, como dice mi profe, el otro que se ha ido densificando de una manera tal que todo entra en una sola, en una sola diagnóstico y no es así. Y realmente nosotros somos seres humanos tan complejos y tan profundamente interesantes que el CIE-11 y el DSM-5 hoy día son manuales de atención, dijéramos, de evaluación psiquiátrica, pero no necesariamente van a lograr hilar fino. Y muchas veces por eso es el problema de las personas. Yo entiendo que le carguen las etiquetas y los diagnósticos, ¿ya? Además que, bueno, tenemos este tema de la discriminación, otro tema, mejor no me meto ahí, pero en fin. Entonces, tenemos recomendaciones. Cuando usted le dé el insight del aha moment, el momento de la claridad, anótelo. Busque espacios para poder sentir qué emociones evocan o despiertan estos aha moments. Fíjese bien, vean profundo, lleve el insight superficial, llévelo a fondo. ¿Dónde va a encontrar emociones? Estamos haciendo una transición de inconsciente a consciente con las emociones. Fantástico. ¿Tenemos que tener soporte o no tenemos que soporte? ¿Nos compramos la cajita clínica o nos traemos el rollo confort entero? ¿Necesitamos un terapeuta al lado o una hermana o un amigo? Por favor, defínalo, ¿no? Para poder estar en ese momento de estrés hay que cambiar, ¿no? Cuando ya veo que no puedo o me estoy sintiendo muy mal, tengo que hacer un diagnóstico diferencial, tengo que preguntarme, ¿seré yo, Señor, que me pasa algo y estoy resistiendo objetivamente porque hay algo que es muy difícil para mí y hay algo traumático quizás detrás que no me había dado cuenta? ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, pero cuántas veces se han dado cuenta personas que tienen grandes problemas y necesidad de cambio y había detrás un trauma? Es muy común. Entonces nosotros tenemos que ver si hay trauma. Y va a depender la edad, algo que en realidad yo tengo hartos temas de diferencia con algunas técnicas y terapéuticas. Yo creo mucho en la traumaterapia sistémica infanto-juvenil, en esa área yo trabajo, y es muy importante realmente la familia o las redes. Entonces, si yo estoy dispuesto a cambiar, me comprometí, dije ya, es una necesidad importante para mí, va a traer bienestar a mi vida. A ver, ¿cómo le hago? Cuando ya veo que no estoy pudiendo cambiar, voy a buscar una forma de ver si es mi personalidad, si es que hay una resistencia objetiva o si hay una resistencia subjetiva. Por ejemplo, ¿cuáles son las objetivas? Bueno, si yo me separo, objetivamente me tengo que mantener a mí o mis hijos, ¿ya? Eso es una resistencia objetiva, ¿no? Eso es muchas veces una realidad concreta, ¿no? Esa es la resistencia objetiva. O sea, María, por más que tú me digas que ya es momento y que qué vamos a hacer y que yo sé que tengo que hacerlo, pero no puedo, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que buscar otras estrategias para llegar a poder, que ese camino es más largo, ¿no? A veces tenemos resistencias subjetivas. Estas resistencias subjetivas, uno la nota en los patrones. Hay 3 tipos de patrones. Patrones mentales, patrones fisiológicos y patrones inconscientes, ¿no? El patrón mental es básicamente se me olvidó, no sé, palabras clásicas, no, y es que se me olvidó, acuérdense que a uno todo se le olvida, así que por eso hay que anotar. No, se me olvidó, no, sí me di cuenta, pero se me olvidó, no, ya, mañana, pasado, ¿no? La otra esos son mentales. Fisiológicos es como, es que cada vez que pienso que tengo que separarme me duele la guata. Cada vez que voy a ir al colegio me siento mal, me tengo ganas de vomitar. Típico de los niños, les da dolor de guatita, les dan ganas de vomitar, se ponen a llorar, ¿no? Porque hay resistencias subjetivas de patrones fisiológicos inconscientes. Entonces, a veces es un dolor de guatita, es algo fisiológico, es algo más bien somático, ¿no? A veces es un patrón inconsciente, realmente en la noche pesadillas o desvelarte, no poder dormir. Hay muchos patrones inconscientes, estamos llenos de ellos, ¿no? Y los patrones mentales que es una justificación al no cambio. Y bueno, todos tenemos un poquito de todo para no deprimirnos, ¿no?
pero sí es importante poder ver lo objetivo y lo subjetivo, porque eso también es parte del contexto para el cambio. Entonces, claro, si yo estoy lleno de estas situaciones problemáticas objetivas, obviamente que va a ser más difícil lograr un cambio. Por lo tanto, nuevamente tenemos que revisar cuál va a ser nuestra estrategia. ¿No? En niños el tema del cambio, obviamente que se trabaja mucho reforzar las conductas positivas, ¿no? La terapia cognitiva, el poder darle un orden a las funciones ejecutivas, que el niño, una de las cosas grandes y difíciles de las personas que trabajamos con infancia y con adolescente es los supuestos que tenemos. Tú tienes que entender que no sé, por ejemplo, dejar la puerta de la casa es malo porque es peligroso, porque no pueden entrar a robar, ¿no? El niño sale y deja la puerta abierta. Muchas veces nosotros, depende de la edad del niño, juramos y rejuramos que, pero ¿cómo es posible, Juanito, que tú no puedes entender? No puede entender, porque la edad que tiene no es para entender. Usted va a la puerta y le dice, mire, mi amor, esta puerta se deja cerrada, porque si no puede pasar algo. Es darse otra vez. El problema de nosotros, acuérdense, es darle espacio al insight. Tenemos que darle espacio al insight, tenemos que hacer que el momento de darme cuenta, de tomar esa claridad, también lo tenga el niño. El niño también puede trabajar el insight superficial y llevar a un insight profundo. En general nosotros usamos más el insight profundo traumático que en todo caso, pero no, ¿para qué voy a decir sobre eso y me va a salir del tema? En general, por eso cuando retamos y castigamos estamos haciendo un insight profundo, pero porque estamos anclando una emoción positiva, anclando una emoción negativa, y la memoria la deja reservada porque nosotros somos seres básicamente que funcionamos por emociones en el sistema límbico. Entonces, si yo agarro al cabro chico y lo reto entero todo el rato, él obviamente que va a ser un insight superficial a un insight profundo, ya, pero con carga negativa, y se va a acordar el resto de la vida, porque la memoria funciona por intensidad. Usted puede grabar en el disco duro emociones positivas o negativas, porque aquí lo que graba el disco duro es la intensidad de la experiencia. Así funciona nuestro cerebro. En el adulto joven es más desafiante porque ellos están confusos, un cerebro que todavía está muy organizado. En el niño no le podemos pedir organización del cerebro ni de las funciones mentales porque él está desarrollando neuronas y por lo tanto los patrones de trabajo tienen que ser más ordenados y el niño tiene que tener una capacidad de poder entender desde el aprendizaje. Pero en el adulto joven, donde ellos no saben ni cómo se llaman y las hormonas les saltan por todos lados, nosotros tenemos que tener una relación muy profunda de confianza y respeto. Es muy importante tener esta relación, tener un lenguaje cercano con los niños, poder entender lo que está tela, lo que está pana, lo que no está tal, lo que no está, hay que tener toda una jerga muy interesante. En una línea obviamente de terapia donde nosotros buscamos generar un espacio de interacción, ¿no? En un adulto ya estar de pana o llevar la buena no va a funcionar, necesitamos otro lenguaje. El problema del adulto, que es un problema interesante, es que los patrones inconscientes, ¿no? Los patrones fisiológicos y los patrones mentales están fijos. Porque la estructura de la personalidad, que es este arbolito donde nosotros colgamos todas nuestras patrones y conductas, ¿no? La estructura de la identidad, la personalidad, ya está más o menos organizada y ha fijado ciertos elementos de los patrones conductuales y del pensamiento e inconscientes, y entonces nosotros funcionamos en base a esos patrones sin darnos cuenta. Así que en el adulto es muy importante, dijéramos, entender que increíblemente es qué tanta red de apoyo tiene esa persona. A veces nosotros pensamos, esa persona quiere cambiar, pero ¿cuál es su red de apoyo? ¿Es una persona que tiene una contención, una familia, o es una persona que contiene a otros? Y vuelvo a lo mismo, señoras y señores, estamos en el avión. Primero los adultos, mascarilla de oxígeno, y después los niños. Entonces muchas veces en la terapia nos vamos a encontrar con que estos adultos todavía están ayudando a otros y entonces necesitan un cuidado especial porque no tienen red de apoyo. Entonces ahí hay que crear una nueva forma de dar espacio seguro.
Y por Dios que cuando uno está ya en esta etapa, que es una etapa, dijéramos, todavía como de transición, entre los 50 y los 60, diría yo, ya un adulto 40, 50, 60 y más, va a encontrarse con esta dificultad de las redes de apoyo. Y por eso es que a nosotros nos cuesta tanto, dijéramos, actualmente, encontrar estos espacios donde la amistad es la clave, los afectos, la amistad, las redes de apoyo son muy importantes en el adulto. Yo diría que más importante que muchas cosas más, que económicas o de otro orden. Sí, claro, como les decía al principio, hacer es parte de un proceso, pero como les he comentado acá, tenemos todas estas cosas que podemos hacer para poder llevar a cabo un buen cambio. Cuando nosotros sabemos, me gusta mucho trabajar cuando nos reímos un poco de lo subjetivo, ¿no? De estas resistencias subjetivas, es como, ya, o sea, sabes que tienes que resistir, que estás haciendo una resistencia subjetiva, no, es que en realidad yo creo que no es todavía mi momento, o realidad es que van a decir de mí si yo cambio, o sea, la cantidad de personas que me han dicho, adultas, que cambiar, ¿cómo lo van a ver el resto? Piensan que en los adultos todavía lo digo yo, perdón, es una cosa muy personal, pero están muy ocupados de lo que el otro pueda pensar de sí mismo, ¿ya? Han perdido ese sentido de identidad y han han puesto afuera quién son. Entonces es muy difícil hacer cambio. Porque si yo voy a cambiar y el resto me va a estar mirando y yo no creo que tenga capacidad o no sé cómo hacerlo, no voy a mover la pata del suelo, porque es obvio. Entonces nosotros ahí vamos a encontrar que la autoestima y la validación en el adulto, ¿ya? Todavía funcionan lamentablemente muy referenciados a lo externo. Así que bueno, ahí hay que trabajar otras cosas y a veces bastante tarde se da cuenta uno, lo tengo que decir, en que en realidad la vida de uno. Es tu vida, son tus problemas, son tus desafíos y uno puede realmente está hecho para poder ir hacia adelante en ellos, ¿ya? Sí vamos a tener personas que evidentemente van a tener una mayor resistencia objetiva. Si vas a tener personas que van a tener dificultades en su estructura de la personalidad, ¿no? Ya cuando me voy hacia un lado ya definitivamente un poquito más complejo, y en ese caso, bueno, obviamente que vamos a tener que terminar buscando algún soporte. Hoy en día, como está el trauma de moda y como están los trastornos de apego, ya uno más o menos aparecen los videos de los narcisistas, que son aquí, que son allá, o sea, como que está lo bueno de esto es que estamos un poquito más informados, digamos, como personas, tanto en los niños, los jóvenes y en los adultos. Entonces podemos, como estas cosas subjetivas, llevarlas a un espacio objetivo. Así que eso es lo que yo les quería compartir hoy día. Nosotros hoy en día estamos, dijéramos, empezando nuestra formación de traumaterapia avanzada, de neurociencia aplicada al trauma, ¿no? Curación somática y puntos de limpieza, o sea, puntos de sostener puntos, la terapia PHP. Estamos empezando en junio. El que quiera realmente estudiar sobre neurociencia, traumaterapia, es una formación, dijéramos, que yo trabajo desde el año 2006, hoy día se está dando en Estados Unidos, empezamos este domingo y en junio en Chile, prácticamente 80% online y 20% es supervisión clínica, dijéramos, asistida en presencia. Así que están súper invitados y si no, también están invitados a que podamos seguir conversando. Yo voy a estar una vez a la semana dando algún tema sobre lo que es trauma, lo que es incorporar nuevas miradas sobre la terapia más moderna. Hay muchas cosas que realmente podemos hacer en distintas áreas de trabajo, arte terapia, fisioterapia,
kinesiólogos, enfermeras, matronas, profesores, psicólogos, coaches, como les digo, es como sentido común aplicado a la terapia, pero ordenadito y con experiencia. Así que bueno, espero que haya sido útil. Cualquier cosa me pueden contactar y espero tener gusto y agradecerles de que han estado conmigo todo este rato. Y así espero poder compartir un poco más cada vez que se pueda. Así que un abrazo y buenas noches. Ay, linda, preciosa Janina. Gracias, cariños. Qué bueno verlos a todos, o por lo menos saber que están ahí. Es un gusto para mí también. Un abrazo grande.